Bien, muy buenos días, jóvenes. Es un gusto tenerles nuevamente en clase. Vamos a iniciar la clase de lógica de este día. Vamos a ver el tema que nos corresponde en este día, que es de sistema de numeración hexadecimal. Y vamos a ver algún concepto general de lo que es el sistema de numeración hexadecimal, porque se le conoce como hexadecimal, ¿verdad? Dice, ya mencionamos en el tema del sistema de numeración octal que, aunque el sistema de numeración decimal es el más usado, hay otros sistemas que también son de mucha importancia. Este era el caso del sistema octal y también el del sistema de numeración hexadecimal en base 16, ¿verdad? Se le llama hexadecimal porque tiene en este caso, trabaja sobre una base de 16 números, ¿verdad? Haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto anteriormente de los sistemas anteriores. Comenzamos con el decimal, decíamos de que se le llamaba decimal porque utilizaba 10 dígitos, en este caso del 0 al 9. Luego vimos el sistema binario, se le conoce así porque utiliza solo como base, su base 2 y utilizaba el 0 y el 1. Luego vimos el octal la semana pasada, utilizaba 8 dígitos, en este caso del 0 al 7, ¿verdad? Y vimos cómo se pueden hacer todo tipo de conversión de un sistema a otro, ¿verdad? Entonces, y en este caso pues vamos a trabajar en el sistema decimal, que es un sistema de numeración posicional de base 16, ¿verdad? Los símbolos que se usan en ese sistema son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después del 9 vamos a utilizar el A, B, C, D, E, F. Si contamos del 0 hasta la letra F, nos vamos a dar cuenta que hay 16 posiciones, ¿verdad? Tomando en cuenta el 0. Y también tenemos que tomar en cuenta que el 10 es A, el 11 es B, el 12 es C, el 13 es D, el 14 es E y el 15 es F, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los valores numéricos de esas letras. Eso nos va a servir para cuando ya estemos trabajando las distintas conversiones, ¿verdad? Ya sea del decimal al hexadecimal y del hexadecimal al decimal, que es lo que vamos a ver en este día. Porque la clase de hoy va a ser bastante rápida. Vamos a dejarles en pantalla de una vez lo que tienen que resolver ustedes. Bueno, algunas cositas para que tomemos en cuenta. El sistema hexadecimal tiene subíndice 16, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes el subíndice 2, subíndice 10, subíndice 8? En este caso es un subíndice 16. O en algunos casos pues se utiliza la palabra hex para poder designar el sistema de base 16. Luego dice que para indicar un número está escrito en base 10 usamos el subíndice 10. Ya lo habíamos visto. Para pensar un poquito, ¿verdad? Tenemos un número escrito en base 8. Si queremos pasarlo al sistema hexadecimal, la pregunta es, ¿puede que necesitemos usar menos cifras que en el sistema hexadecimal o más cifras? ¿Verdad? Eso es lo que nos preguntan acá para meditar un poquito. Si tenemos uno en base 8 y lo queremos pasar al sistema hexadecimal, ¿necesitaríamos utilizar más cifras o menos cifras? Es una de las cosas que nos preguntan. Otra frase para pensar. Tenemos un número escrito en base 10. Si queremos pasarlo al hexadecimal, la pregunta es si necesitamos menos o más cifras, ¿verdad? Y luego la última pregunta, si podríamos definir el sistema hexadecimal utilizando V, W, X, Y, Z en vez de las letras A, B, C, D, E, F y sustituyendo A, B, C, D, F por 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero si podemos hacer, la pregunta es eso, si podemos hacer, si en algún caso, ¿verdad? Alguno de ustedes puede crear de hecho se puede, ¿verdad? Ya en este punto, conociendo los sistemas, los distintos sistemas de numeración, pues deberíamos poder ser capaces de crear nuestro propio código, ¿verdad? Nuestro propio sistema
de números. En este caso, en el sistema hexadecimal, pues le damos valor a la letra A un número 10, a la B un 11 y así sucesivamente. Pues no precisamente es imprescindible utilizar la A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Podemos crear un código nosotros y utilizar otras letras, ¿verdad? Es lo que nos dice acá la tercera pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí, en este caso se puede. Bueno, vamos a pasar entonces directamente a la parte operativa, la parte de los ejemplos. Y como ya les decía, pues vamos a trabajar distintos ejemplos de cómo pasar del hexadecimal al decimal y del decimal al hexadecimal. Entonces, es prácticamente la misma operación que hemos trabajado desde que comenzamos con el sistema de numeración de base 10, la misma que trabajamos con la de base 2, la de base 8, y en este caso, pues, es el mismo procedimiento para el de base 16. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos en pantalla. Quedamos en que vamos a utilizar 16 en este caso, valores, comenzando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego comenzamos con la letra A, B, C, A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Esos son los valores que vamos a utilizar en el sistema hexadecimal. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta también que en este caso A numéricamente va a tener un valor de 10, B 11, C 12, la D 13, 14 y en este caso F va a tener un valor numérico igual a 15, ¿verdad? Bueno, ejemplo número 1. Tenemos el número 460 en base 10. Nos piden convertirlo a un número en base 16. Lo siguiente, lo que tenemos aquí, como ya les decía, así como en los procedimientos anteriores, tanto en el de base 10, de base 2 o de base octal, de base 8, pues es simplemente hacer divisiones, ¿verdad? En este caso, en el de base 2, ¿se acuerdan que hacíamos divisiones entre 2? En el del octal, pues divisiones dentro de 8. En este caso, pues lo que hacemos es divisiones dentro de la base 16. Entonces, como primer procedimiento, venimos y tomamos el número 460 y lo dividimos en 16, ¿verdad? En este caso podemos ver que 46 es divisible dentro de 16 y que 16 solo cabe 2 veces dentro de 46. Por lo tanto, aquí podemos decir que cabe 2 veces. 2 por 16 nos da que es igual a 32. A 46 le quito 32, me da un resto o un residuo igual a 14, ¿verdad? 6 menos 2 es 4 y 4 menos 3 es 1. Bajamos en la siguiente cifra, que en este caso sería 140. Ahora, ¿cuántas veces cabe 16 dentro de 140? Aproximadamente 8. Multiplicamos 8 por 6 es 48. 48. Tenemos un resto de 4. 8 por 1 es 4. Y 4, 12. ¿Verdad? Tenemos ahí otra resta de 140. A 140 le quito 128, me da que es igual a
12. Tengo un residuo igual a 12, ¿verdad? Bueno, tengo un residuo igual a 12. Y 12 pues ya no se puede dividir entre 16, se queda de esa forma. Pero el cociente que obtenemos acá todavía es mayor que 16. Significa que lo podemos nuevamente dividir. 28 todavía es mayor que 16, lo podemos dividir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cabe 16 dentro de 28? Pues cabe solo una vez. Por lo tanto, podemos decir 1 por 16 es 16. A 28 le quito 16, me da que es igual a 12, ¿verdad? Ahora, el nuevo cociente o el nuevo resultado es 1, pero 1 no es mayor que 16. Si el resultado que nos da después de hacer las divisiones es menor que 16 en este caso, ya no seguimos haciendo las divisiones, ¿verdad? Ahora en este caso si es 16, pues todavía se puede dividir, siempre que sea igual. Por ejemplo, 16 dividido 16 todavía es divisible. Pero si, por ejemplo, nos da un resto o un cociente igual a 15, el 15 ya no es divisible dentro de 16. Entonces quedaría hasta ahí la división. Entonces, hasta aquí quedaría la división. ¿Cuál sería mi número? Mi número hexadecimal sería el último cociente, el siguiente residuo y luego el siguiente residuo. ¿Qué número se me forma aquí? Sería 1, luego el siguiente residuo que sería 12 y luego el siguiente residuo que sería también 12. ¿Ya? Este 1 se queda como 1. Ahora, este 12, acuérdense que lo estamos convirtiendo al sistema hexadecimal. Nos vamos a nuestra tabla que tenemos aquí arriba. Miren, 12 es lo mismo que decir la letra C. Entonces, este 12 lo voy a sustituir por una letra C. Y este número 12 también es una C, lo voy a sustituir por una letra C. Entonces, ahí tengo mi número hexadecimal. Por lo tanto, entonces, 460 en el sistema de base 16 va a ser igual a ¿qué? A 1, C, C. ¿Ya? De esa manera, entonces, convertimos un número de base 10 a base hexadecimal. 460 en el de base 16 es igual a ¿qué? A 1 CC. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? ¿Sí se comprendió el ejemplo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Hacemos otro ejemplo entonces y yo considero que con un ejemplo más creo que es más que suficiente. Luego vamos a ver cómo convertir de base de 16 a base 10. Bueno, vamos a ver entonces un siguiente número un poquito más largo. Vamos a ver el número 7000. 1850. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar en cuenta el que nos dice Fernando ahí. A ver, ¿cuál número, Fernando? ¿Cuál le gusta a usted? 1850, ponga. 1850. Bueno, vamos a ver entonces 1850. Bueno, venimos entonces, 1850 lo vamos a dividir en 16. Vemos que este 18 es divisible entre 16. ¿Cuántas veces cabe 16 en 18? Cabe solo una vez. Agrego un 1 acá. 1 por 16 es 16. Hago la resta, me quedan que es un resto de 2. Bajo la siguiente cifra que sería 5. Ahora, 25 dentro de 16 solo cabe una vez también. 1 por 16 es 16. A 25 le quito 16, me da que es igual a ¿qué? 9. Bajo el siguiente número que sería 90. Ahora, ¿cuántas veces cabe 16 en 90? ¿Cabe 5 o cabe 6 veces? Yo creo que 5, ¿verdad? Vamos a ver, 5 por 6, 30. 5 por 1, 5, 80.
Sí, está bien porque 80 más 16 ya sería que 96, se nos pasa. Entonces aquí sí. Tengo un resto igual a ¿qué? A 10. A 90 le quito 80, me quedan que es igual a 10. Este es mi residuo. Mi cociente en este caso sería 115. 115 todavía es mayor que 16, lo puedo dividir. Puedo decir entonces 115 dividido en 16, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces cabe del 11 del 16? No se puede ir, tengo que tomar los tres números. ¿Cuántas veces cabe 16 en 115? Creo que cabe en 6 sería 96. Creo que cabe, vamos a probar dentro de 7. Si se pasa, pues 7 por 6 sería ¿qué? 42. 4, 7 por 1, 7. Y 4, 11. Creo que sí. A 7 sería la cuestión. Porque ya a 8 pues se pasa, ¿verdad? Entonces a 115 le quito 112, me da que es igual a 3. El nuevo cociente es un número 7. Y 7 es menor que 16. Significa que ya no puedo seguir haciendo la división. Por lo tanto, mis resultados serían este cociente que es 7, luego el 3 y luego el 10. Mi resultado aquí quedaría 7, 3 y 10. ¿Verdad? Este 7 se queda como 7, porque es un número 7 que ya está acá en la tabla. Este 3 también se queda como 3, porque es un número que está aquí en la tabla. Ahora este 10, si se dan cuenta, tiene un valor igual, o es una letra igual a. Por lo tanto, yo puedo decir que mi número binario en este caso sería 73. Perdón, mi número hexadecimal sería 73A. Esa sería entonces la forma en que resolvemos este sistema binario, ese sistema hexadecimal. ¿Dudas con este ejemplo, jóvenes? No. ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener números en el sistema hexadecimal y lo vamos a convertir al sistema decimal. Entonces, solo para comprobar este que ya hicimos, vamos a suponer que nosotros no sabemos este número en base 10. Y que ahora nos dan el número 73A. Nos tendría que dar el número original que nos dio Fernando en el sistema de base 10, ¿verdad? Entonces ahora tengo un número en el sistema decimal que sería 73A. Lo voy a escribir acá, 73A. Entonces, voy a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros agregábamos potencias tanto en el de base 2 como en el de base 8 a partir de 0, ¿verdad? A este le voy a poner una potencia 0, 1, 2, ¿verdad? Y entonces lo hacemos de la siguiente manera. 7 lo voy a multiplicar por 16, que es la base que estoy trabajando. Pero este 16 va a tener una potencia 2. Y luego agrego una suma acá más. Este 3 también lo voy a multiplicar por 16, pero este 16 va a tener potencia 1. Luego más este A, en este caso es este número que tengo acá, también lo voy a multiplicar por 16, pero este 16 va a tener potencia 0. ¿Ya? Luego 7 por 16 al cuadrado, ¿cuánto sería? 220. 256. Estoy resolviendo potencias antes de resolver multiplicaciones, según el orden operativo, ¿verdad? Y aquí tenemos 3, 16 a la 1 es 16, más A, pero A sabemos que tiene un valor igual a ¿qué? A 10. 10 por
16 a la 0, 16 a la 0. 16 a la 0 es 1. Luego acá pues hacemos multiplicaciones. 7 por 2, 56. 7 por 2, 56 nos da que es igual a 1792. Más 3 por 16 es 48. Más 10 por 1 es 10. Hacemos la sumatoria de todo eso. 1792 más 48 más 10. Y nos da que es igual a ¿qué? A 1850. Esto en el de base 10. ¿Verdad? Por lo tanto, entonces, el número que tenemos en el de base 10 aquí tendría que ser 1850, que es el número que nos había dado Fernando inicialmente. ¿Verdad? Entonces, de esa manera convertimos uno de base 10, de base 16 a base 10. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Sí se comprendió? Sí, ¿Sí? sí, profe. Bueno, un último ejemplo y considero que ya con eso pues terminamos la clase de este día. A menos que ustedes quieran otro. A ver, un número de base 16, alguien que quiera decir uno de base 16. Acuérdense que debe de ser combinaciones tiene que incluir números 0, 1, 2, hasta el 9 y letras A, B, C, D, E, F. Si ya usted dice una G o una H, ya no sería un número de base 16 porque acuérdense que solo podemos utilizar letras hasta la letra F. ¿Alguien que diga? 38F. 8, F, 38F. 3, 8, F. Bueno, vamos a hacer ese rapidito entonces. Está en sistema hexadecimal. Lo vamos a convertir al decimal. Entonces, 3, 8, F. Agregamos potencia 0, 1, 2. 3 multiplicado por 16, y este 16 va a tener potencia 2. Más 8, que es este número, lo multiplicamos también por 16, y este 16 va a tener potencia 1. Más, ahora buscamos en la tabla el valor de F. F en la tabla vale 15. ¿Verdad? 15. Entonces sería 15 por 16 y este 16 va a tener potencia 0. ¿Ya? Ahora simplemente resolvemos. 3 por 16 al cuadrado sería ¿qué? 256, ¿verdad? 8 por 16 a la 1 es 16, más 15 por 16 a la 0 es 1. Resolvemos entonces 3 por 256. 768. 768. 8 por 16. 128. 128, exacto. Y 15 por 1 es 15. Hacemos la sumatoria porque ya no hay multiplicaciones. ¿Cuánto nos daría ahí? 911. 311. 911. 911. 911, el número de emergencias. Entonces, este número del sistema hexadecimal, en sistema decimal es igual a 911. ¿Verdad?
Ahora, la pregunta que nos hacían en la previa de las diapositivas nos decía que si necesitábamos, si teníamos un número en sistema hexadecimal, necesitamos más o menos números del sistema de base 10 para escribir. De hecho, necesitamos más números, ¿verdad? Porque aquí solo tengo 38 y aquí tengo 911. O sea que hay un número en el sistema hexadecimal. Para poder escribir un número del sistema hexadecimal al decimal, voy a necesitar más números. Y si tengo un número del sistema de base 10, para escribir un sistema de hexadecimal, pues voy a necesitar menos números, ¿verdad? Combinado con la letra. Bien, no sé si tienen alguna duda. No. ¿No? Perfecto, entonces vamos a ver por última vez los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Tenemos ahí en pantalla, dice escribir en base 16 los siguientes números escritos en el sistema decimal. Significa que ese 1, 2 y 3 están en base 10. Ustedes las tienen que escribir en base 16. Luego tenemos el de base, escribir en base 10 los siguientes números escritos en el sistema hexadecimal. O sea, están en el sistema hexadecimal, ustedes la tienen que convertir a decimal, ¿verdad? Algo importante, no siempre, si ustedes tienen un número de base 10 y lo quieren convertir a base 16, no siempre les van a quedar una letra en el sistema de base 16. No siempre. Aquí en los ejemplos nos dio que siempre más de alguna letra acompañada siempre a los números de base 16, pero suele suceder también en que en el de base 16 les quedan solo números, no les quedan letras, ¿verdad? Pueden ser combinación de números. Lógicamente, más un número más pequeño que el número que les dan en base 10, ¿verdad? Pero no siempre van a quedar letras. Siempre, algunas veces quedan números, ¿verdad? En los ejemplos que resolvimos, pues nos dimos cuenta de que sí quedaba alguna letra. Pero no siempre es así. Para que ustedes, si alguno de estos les da que solo números, si que les dan números en el de base 10 y solo les salen números en el de base 16, pues suele pasar, es posible, ¿verdad? Para que no se preocupen o se confundan en esa parte. Ok. Bueno, ahí estamos entonces, ahí estamos con los ejemplos de este día. No sé si tienen alguna duda. Si no hay dudas, pues damos por finalizada la clase y espero pues ya tener estas asignaciones para la nochecita, o si no, pues para mañana en la mañana los tendré ahí como asignación. ¿No hay dudas, jóvenes? No, no, profe. Perfecto. Bueno, un gusto haberlos tenido en clase. Que pasen un excelente día, una excelente semana. Espero verlos nuevamente la próxima semana acá en clases tanto de matemática como de lógica. Buen día para todos y un buen inicio de semana para todos también. Bendiciones. Dios, profe. Igual. Gracias.